Bueno, a partir de este momento estoy grabando la sesión de la clase. No os preocupéis, es una cámara pequeñita que está aquí, como las cámaras que tenéis ahí al lado de vuestros ordenadores, y está enfocando solamente a la pantalla. Cuando ya tengáis más confianza, ya la enfocaré hacia vosotros si queréis. Pero de momento, siempre tengo la costumbre de hacer una grabación en vídeo de la clase para que os pueda servir de referencia si en algún momento queréis hacer alguna consulta o hay alguna explicación o algo que no os haya quedado clara y tengáis la curiosidad de volver a mirarla. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, vamos a empezar una nueva sesión y lo primero que vamos a hacer, que el otro día se nos olvidó a todos, a mí el primero, es firmar. Nadie firmó el otro día. Yo tampoco, o sea, no me di cuenta. Entonces es para que firméis tanto la primera sesión está firmada, ¿no? Ah, creí que estaba sin firmar. Ah, no, sí, está aquí. Entonces es la segunda la que hay que firmar. Vale. Bien, qué raro que no lo había firmado. Vale, sí, no, pero está firmada. Sí. Ha sido un lapsus mío. ¿Ok? La segunda es la de hoy, es la que voy a dar para firmar ahora, para que no se nos olvide. Que creí que estaba sin firmar la del otro día, pero no está aquí firmada. ¿Ok? Pues qué bien. Bueno, lo primero que tenéis que hacer a los que ya estáis incorporados, para que vuestro ordenador funcione, tenéis que introducir vuestra dirección de correo electrónico, la que os asignó la universidad. UO y los números que sean. ¿De acuerdo? Entonces, no hace falta que pongáis @uniobi.es, pero sí la primera parte, UO y el número. Tenéis que tener un poquito de paciencia. Al principio el ordenador a veces lleva su tiempo, ¿de acuerdo? Y tenéis que poner la contraseña. No sé si es una contraseña que tenéis vosotros o que la universidad os ha asignado, eso ya no lo sé. Entonces, tenéis un poquito de paciencia para encender los ordenadores de esa manera. No os olvidéis al salir de cerrar vuestra sesión y apagar el ordenador, porque si no, si viene alguien después, no va a ser el caso, pero podría ocurrir que entre con vuestra sesión y tenga acceso a todas las cosas que tengáis en ese momento en el ordenador. ¿De acuerdo? El entrar con vuestra propia identificación hace que si dejáis en el ordenador algún documento, se va a quedar ahí y el próximo día lo podéis recuperar. Por eso está bien que podéis entrar con vuestra contraseña y no como un usuario sin identificación. ¿Ok? Bueno. Bueno, voy a tener que corregir el tamaño de la pantalla porque veo que apenas se ve, pero bueno, lo haré en otro momento. ¿De acuerdo? Bueno, una de las primeras cosas sobre las que os quiero llamar la atención es el calendario. Veréis que ha habido un cambio en las sesiones debido a que el otro día empezamos el curso en la sala multimedia, la que se llama habitualmente la sala MAT, y el problema de esa sala es que no estaba totalmente acondicionada como si nos habían hecho creer en un principio. Nos habían dicho que los ordenadores estaban partidos, tenían una partición, de modo que se podía usar Windows y Mac al mismo tiempo, y aparte de eso, en esa sala, como sí me habían hecho creer, no hay auriculares, no hay cámara con audio, en fin, que hay una serie de inconvenientes que no aconsejaban utilizarla. No sabemos exactamente a qué se debe esa confusión, pero lo cierto es que nos hemos visto obligados a recuperar esta sala de modo permanente. De tal manera que seguimos manteniendo el calendario que está establecido, pero tendremos, tal y como aparece ahí, los martes tendremos la clase de 5:30, de 3:30 a 5:30, y los jueves, en las mismas sesiones, las tendremos de 5:30 a 7:30. ¿De acuerdo? Supongo que ya os habrán advertido de ello, pero que lo tengáis en cuenta por si alguno se pudiera despistar. Esto quiere decir que el próximo jueves, que tendremos una sesión, la sesión será a las 5:30, siempre aquí. A partir de ahora será siempre aquí. ¿De acuerdo? Bien. Esto es lo primero que quería dejaros claro para que no haya malentendidos y que alguien se pueda despistar. Lógicamente, al ser a las 7:30, si no descansamos, podemos salir un poquito antes. Podríamos salir a las 7:10.
Yo por mí me saldría antes todavía, porque normalmente a esa hora voy al clase de alemán a las 7:15 y ya no voy a llegar, o sea, que media hora más tarde, pero claro, esto fue una cosa de última hora y prefiero sacrificar mis actividades de tiempo libre a que vosotros estéis incómodos en la sala. Entonces, bueno, sobre las 7:30, 7:15 como mucho, nos vamos y así habremos cumplido el horario de las 2 horas de 50 minutos, las 2 sesiones, y cada uno se irá a su casa, o si tiene una vida muy triste y quiere aprender alemán, ese es su problema, y que se vaya a aprender alemán. Es que el alemán... ¿Habláis alemán? Ay, es que es muy difícil, ¿eh? Uy, madre mía, yo es que no lo doy aprendido, ¿eh? No lo doy aprendido. Bueno, una de las primeras cosas que podemos hacer, si tenéis a mano ya, no sé si ya estáis todos ya en internet, todavía no se ha abierto, pero ¿estáis en ello? ¿Estáis en ello, no? Vale, ya te han conocido, entonces solo tenéis que esperar, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues una de las primeras cosas que vamos a hacer es un pequeño recordatorio de lo que hicimos el otro día. Entonces, yo publicaré siempre con una antelación de 1 o 2 días la sesión siguiente para que sepáis un poquito lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, la sección del otro día, pues estábamos viendo un poquito lo que sería la presentación del curso. Si estáis en el blog, veréis que aquí hay un enlace, que si estáis en esta entrada que pone sesión 1, si no localizáis las entradas, arriba del todo, en la portada del blog, fijaros siempre en la columna derecha, en la columna izquierda, fijaros en las etiquetas, que si buscáis sesiones del blog, ahí irán guardadas todas las sesiones del blog. Pues si en algún momento queréis consultar sesiones que todavía no habíais visto por alguna razón. Lo digo porque a medida que vayamos llenando de contenido el blog, va a ser más complicado localizar las cosas. Y la forma de hacerlo es siempre, en este caso, en la columna de la izquierda, donde están las etiquetas, veréis que vosotros mismos el otro día ya habéis creado una etiqueta con vuestro nombre. Eso es muy práctico, porque ahora cada vez que publicáis en el blog del curso, ponéis siempre esa etiqueta, la asociáis para que se cree un histórico de lo que vais publicando. ¿De acuerdo? Y entre esas etiquetas está una que es la de sesiones del curso. Si pincháis ahí, veremos la sesión 1, y en la sesión 1, voy a pinchar ahí, es la portada, sesiones del curso, entonces tendré la sesión 1 y la sesión 2, y en la sesión 1 veréis aquí un enlace, presentación del sitio web, descarga de archivos. Si pincháis en la descarga de archivos, nos falta que lo hagáis ahora, pero si lo pincháis, se va a descargar automáticamente en vuestro ordenador un archivo RAR, un archivo comprimido, un archivo zip, con todos los programas que vamos a utilizar en el curso, aunque algunos de ellos no los utilizaremos, pero os los dejo aparte por si tenéis curiosidad después en casa de descubrirlo. Entonces, no es urgente, pero que sepáis que ahí estarían todos los programas que veremos en clase y otros más que os he añadido y que están explicados en la fotocopia que os di el otro día, ese pequeño documento de programas, ahí estarían explicados. En cualquier caso, tened cuidado cuando los descarguéis, porque a veces los ordenadores sufren actualizaciones y un programa que funcionaba con una determinada actualización, con la nueva actualización puede no funcionar. En principio se supone que funcionan bien, en principio se supone que no tienen virus, pero por si acaso pasadle antivirus por si hubiera algún problema. No debería de haberlo, pero por si acaso. ¿De acuerdo? En cualquier caso, estos programas, para lo que es la clase donde estamos ahora, no son necesarios porque los ordenadores, si los becarios han hecho lo que les he pedido, se supone que ya todos los ordenadores tienen esos programas instalados. Esto sería para el caso que tengáis necesidad de utilizarlos en casa o para futuras aplicaciones en vuestro devenir profesional, que pueda ser interesante. ¿De acuerdo? Bien, el otro día ya vimos lo que es el blog y bueno, yo os he enviado a todos, no sé si os ha llegado o no, os he respondido a vuestras publicaciones, no sé si os llegan alertas cuando recibís una publicación. Una cosa importante que hay que hacer en el blog, que no sé si lo hicimos el otro día, pero por si acaso lo haremos hoy, en el blog de la clase, es en la parte de la columna izquierda, arriba de todo, donde pone sigue nuestro blog por correo. Sigue nuestro blog por correo, que por cierto
veo que lo he escrito mal, o me parece a mí que lo he escrito mal, parece que pone Tigre. Bueno, lo voy a corregir. Ah, no, está correcto, es que se ve mal ahí. Bueno, entonces aquí, si ponéis vuestra dirección de correo, en este apartado del blog, en la parte superior izquierda, cada vez que haya una novedad en el blog, os llegará una alerta a vuestro correo electrónico. Esto es muy práctico, aunque parezca muy evidente, es muy práctico, porque evita que tengáis que estar continuamente mirando a ver qué hay en el blog o qué no hay en el blog, porque cada vez que haya una novedad, os llegará una alerta. Es importante por eso que lo activéis. Es lo que se llama habitualmente un newsletter, o sea, una información de novedades del blog. ¿De acuerdo? Y es importante que en vuestro blog, que es lo que vamos a hacer hoy, crear un blog, también activéis esta funcionalidad para que aquellas personas que accedan a vuestro blog, sea un blog profesional, sea un blog académico, sea un blog para la clase, que sepan que pueden recibir actualizaciones de las cosas que hayáis publicado sin necesidad de estar continuamente abriendo el blog, porque para eso está esta pequeña función. Entonces, simplemente, bueno, os invito a que hagáis eso ya para empezar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya visto esto, el otro día ya vimos que habéis publicado todos, con mucho éxito en general, la primera entrada en el blog, donde habéis incluido una foto, un texto con un hiperenlace y un vídeo. ¿De acuerdo? Esto es más que nada para daros idea de toda la información que se puede acumular en muy poco espacio, puesto que al momento que ponemos enlaces a otros sitios web, la información que publicáis en vuestra entrada se multiplica muchísimo. Entonces es importante que estas pequeñas funciones que hicimos el otro día las tengáis en cuenta para futuros usos y que estéis seguros de que sabéis hacerlo, porque a veces uno se olvida y es sencillo, pero puede uno quedarse bloqueado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora mismo vamos a pasar, por tanto, a la sesión 2, que es la de hoy, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que aparecen en la sesión 2 es emisión de la clase en streaming, en el canal de Juan Uniovi. Es un canal de YouTube, de los muchos que he creado y de los muchos que me han quitado los de YouTube, que me tienen ojeriza. Y aquí yo voy guardando todas las actividades que hacemos en el curso. Espero que aún no me lo quiten a lo largo del curso, porque el año pasado publiqué ahí una canción de Marisol subtitulada y hace cosa de un mes hubo una denuncia por infracción y me han dicho que a la siguiente me quitan el canal. Entonces, espero que no me lo quiten. Pero bueno, ya me ha pasado muchas veces, o sea, estoy curado de estonte, ¿eh? Entonces, aquí es donde iremos guardando vídeos que hagamos en la clase y vosotros podréis hacer lo mismo dentro de vuestra dirección que habéis creado para vuestros blogs, ¿de acuerdo? Ya sabéis que por el mero hecho de tener una cuenta en Gmail, ya tenéis la posibilidad de crear un blog en Blogger y ya tenéis automáticamente un canal en YouTube. O sea, va todo unido, ¿no? Está todo conectado. Por tanto, ahora mismo estoy grabando la clase y luego la publicaré para que podáis seguirla. Otra cosa más que quería comentaros, vamos a ver, es bueno, una pequeña presentación que tengo aquí en PowerPoint. Os voy a dar un pequeño rollo, vamos, es una pequeña presentación sobre el uso de las TIC y la importancia de las mismas en lo que corresponde al mundo de la educación, pero la voy a ver por encima porque en el blog la podéis visualizar directamente aquí en esta entrada donde pone las TIC en la enseñanza de 2018. Si pincháis veréis que se abre automáticamente, se descarga, ¿de acuerdo? Y también veréis que si vais aquí se abre directamente porque la he guardado en el espacio de Hotmail, es decir, en OneDrive está ahí guardada, de modo que también se puede publicar. Indirectamente os estoy haciendo ver todas las opciones que nos permite Internet. Compartir información de una manera muy sencilla, cualquier documento que tengáis lo guardáis en estos espacios gratuitos, tanto de Hotmail en la plataforma OneDrive como en Google Drive de Google, y a partir de ahí podéis publicar y compartir contenidos. Entonces, aquí os he dejado una pequeña presentación de lo que sería el mundo de las TIC, la importancia que puede tener para nosotros, pero lo de pequeña relativa porque tiene como 89 diapositivas y no las voy a comentar uno por uno. Simplemente os las dejo ahí por si queréis descargarla, si queréis verla. Incluso se puede descargar y podéis quedárosla si queréis y modificarla y hacer lo que queráis, porque bueno, yo soy fiel a esta máxima, take what you need,
share what you have, es decir, coge lo que necesites, pero por lo menos comparte lo que tengas, ¿no? Dado que en Internet tenéis muchísima información, muchísimos trabajos hechos por otros profesores que os pueden ser muy útiles, que incluso podéis modificar o mejorar, porque a veces hay errores, pero bueno, al menos es bueno también poder compartirlo. Es decir, que lo que hagáis vosotros lo podáis compartir, eso también es importante en el mundo de las redes. Bueno, voy a ver si... Vamos a ver. Voy a cerrar esto. A ver si me deja. Entonces voy a hacer un recorrido rápido por la presentación para más que nada dejar algunas ideas básicas muy claras, de modo que... ¿Perdón? Si eres alumna, sí. Claro, faltaría más. ¿Ok? Bien. A ver qué ha pasado. Lo primero. Vale. Bueno, como os digo, ahí en la propia presentación os doy la dirección donde podéis descargar la entrada y lo importante es que veamos en qué sentido vamos a abordar el curso. Está claro que la clase es un espacio común, como estamos ahora, donde hay una serie de pilares que dan sentido y razón de ser a la propia clase, que sería el profesor, los estudiantes, el contenido del curso y la propia aula, ¿no?, como espacio de aprendizaje. Dentro de esto tenemos lo que está el aula tradicional y el aula virtual. Esto ya se ha quedado anticuado porque yo creo que ya todas las aulas disponen de, digamos, tecnología, de Internet. Pero bueno, no sé si realmente es así o solo me estoy fijando en lo que yo conozco. Pero está claro que frente a una aula tradicional, que es un espacio jerarquizado, donde el profesor tiene una posición normalmente distante de superioridad, veremos que esto tiende a desaparecer en las aulas llamadas virtuales. El equipamiento de las aulas tradicionales, la mesa, los pupitres, la pizarra, el aula como un espacio cerrado, donde la única voz que cuenta es la del profesor y el alumno simplemente escucha y poco más. Todo esto pues tiende a cambiar con las nuevas tecnologías, que son un elemento facilitador de la comunicación. Lo que estoy diciendo me parece muy evidente, por tanto, no voy a insistir demasiado. Entonces, esta situación del Internet en las clases, en el mundo educativo, nos obliga a replantear la forma de aprender y de enseñar. Y con estas herramientas hay nuevos recursos que sirven para potenciar el aprendizaje de los estudiantes y, lo más importante, su integración en la sociedad. Por tanto, la información ya no está en los centros educativos, está fuera, circula por la red, y uno de los retos fundamentales que tenemos los profesores, dado que toda la información circula por la red, aunque no lo parezca, tenemos un papel muy importante que desenvolver de cara a nuestros alumnos a la hora de saber utilizar y procesar esa información. Podemos hacer uso de Internet en las aulas de muchas maneras, pero lo más importante que podemos hacer es la de recopilar información, compartirla y luego crear y compartir ese contenido. Lo importante es la idea de compartir. Esto podría ser ya un aula que podríamos llamar digital, en el sentido de que tenemos una serie de instrumentos y tecnologías que antes no existían y que permiten que la información entre a la clase por otras vías que no sean exclusivamente el profesor y el libro. Por eso, deliberadamente dejamos puertas abiertas, ventanas abiertas, como distintas fuentes o entradas de información. El aula digital, ¿qué sería eso? Pues sería un espacio grupal, circular, el profesor y los alumnos trabajan en un mismo nivel y cada uno, en la medida de su conocimiento, aporta de un modo solitario conocimiento y actividades a la clase. Puede ocurrir, efectivamente, que en una determinada actividad alumnos aporten contenidos, cosas que ellos saben, que los quieren compartir y que es tan válido como lo que pueda hacer el profesor. Por tanto, cambia un poquito ya la estructura, la forma de relacionarse unos con otros. El equipamiento ya tiene un aspecto más dinámico, más multifuncional, y el aula, por tanto, ya no es propiamente un espacio físico, sino que tiene otra dimensión, una dimensión virtual que coexiste con el espacio físico y real. Entonces, ya, bueno, esta imagen, bueno, es de hace años, pero ya está totalmente implantada. Yo ahora tengo una especie de falso sobrino, porque es el falso
falso sobrino, porque me llama Tito Juan, pero es el hijo de unos amigos míos. Y él tiene ahora 10 años, 11 años me parece, y ya no utiliza para nada libros. Todo lo hacen con una tableta electrónica y todas las actividades las hacen directamente a través de los recursos que Internet nos ofrece. Por tanto, no estamos hablando de un supuesto, sino de un hecho real. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que cuando dejamos que Internet entre en las aulas, pues estas barreras, que serían estos trazos discontinuos, se van difuminando y vemos que la información fluye en ambas direcciones. Y hablamos, por tanto, de un aula transparente, un aula abierta, donde todo el mundo puede aportar contenidos y, evidentemente, el profesor juega un papel muy importante a la hora de poder saber procesar esa información de manera inteligente para las actividades de la clase. Pero donde todo el mundo, el aula como espacio, el alumno y el profesor juegan un papel, digamos, unido. Bien. Y así, una vez que ya concebimos este espacio con las nuevas tecnologías, el gran recurso para la clase es Internet, ¿no? Que no vamos a contar nada nuevo de Internet. Yo tengo Internet desde el año 97, creo que fue en el 98 cuando me pusieron el Internet en casa, con un módem que hacía un ruido espantoso y, por tanto, bueno, ya han pasado pues casi, ¿cuánto? 20 años, casi o más, ¿no? Entonces no vamos a hablar de algo que ya casi todo el mundo, algunos de vosotros seréis niños cuando ya empezó a funcionar el Internet. Pero lo cierto es que gracias a Internet tenemos todo un mundo de aplicaciones para expresarnos, para crear, como son los blogs, las wikis, para publicar y difundir información, los podcasts o YouTube o las redes sociales que tanto se utilizan hoy en día, ¿no? Donde parece que todo el mundo está enganchado al Instagram, al Facebook y no digamos ya al Messenger y al Snapchat. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis, porque seáis vosotros mismos quienes utilicéis, o porque a veces por la calle parece que vamos todos boca abajo. Hay vídeos muy graciosos de esta nueva sociedad a la que estamos, parece que estamos controlados, ¿no? De alguna manera por un Big Brother por ahí que nos está manipulando. Lo importante es que, bueno, las ventajas de Internet están reconocidas desde hace mucho tiempo. Ahí os dejo un comentario de Pere Marqués, aunque este profesor está publicando y tiene cuestiones mucho más actualizadas que la del año 99, pero creo que lo que dijo en aquel momento sigue totalmente vigente. Es decir, tenemos acceso a muchos canales de información y a intercambiar información, una gran riqueza y variedad de información que es fuente de interés y motivación, porque el Internet nos motiva y nos hace descubrir muchas cosas con una gran rapidez que de otra manera quizás no la llegaríamos a descubrir o nos daría pereza. Es una gran experiencia a la hora de buscar y valorar la información. Nos supone un gran esfuerzo también de síntesis a la hora de procesar toda esa información y saber lo que es válido de lo que no lo es. Permite individualizar el trabajo de los alumnos, pero también permite trabajar en grupo. Ahora bien, tenemos un gran problema con Internet. Y esto también lo sabéis, por eso voy rápido, porque creo que deberíais estar de acuerdo, pienso, ¿no? Todo lo que hay por Internet, no hablemos ahora de las famosas fake news, ¿no? Que se habla tanto en el mundo de la política, ¿no? En fin, de todo lo que se habla últimamente. Pero es cierto que la información en Internet puede ser poco fiable, puede ser dispersa, puede ser inapropiada, puede ser inmoral, incluso puede haber hasta una pérdida de identidad personal con todo lo que circula por la red. Y aquí es donde el profesor, es donde vosotros jugaríais un papel fundamental a la hora de utilizar Internet en el aula. Aseguraos de que estas cosas no ocurran o se minimicen lo máximo posible. Por eso, el reto de las nuevas tecnologías no es otro que saber utilizarlas. Las tecnologías están ahí, Internet está ahí, lo podemos usar en clase, pero lo importante es saber utilizarlas. Y si usamos la red como recurso didáctico, como una herramienta que facilite y dinamice ese desarrollo, es importante que pensemos para qué queremos utilizarlas, ¿no? Quizás para desarrollar o mejorar o posibilitar o perfeccionar las destrezas comunicativas. Es decir, cualquier información, contenido o recurso en Internet que me ayude a facilitar escuchar, leer, hablar, escribir o comunicarse en una lengua que estoy enseñando a mis alumnos, puede ser, digamos, es susceptible de que me pueda interesar a mí y a los alumnos. Pero lo más importante, y esa es la palabra clave, es la fiabilidad. Cuando manejéis contenidos por Internet,
tener la certeza, la seguridad de que lo que estáis haciendo tiene un rigor, es decir, es una información que podéis utilizar en clase y que es fiable y que está adaptada a los niveles y a los contenidos con los que trabajáis con los alumnos. Por tanto, en la red, ¿qué buscamos? Buscamos lengua, información, contenidos, pero siempre pensando en la clase, en los alumnos y, por tanto, todo aquello que nos invite a reflexionar, a informarnos a través de noticias, de ejercicios, análisis, todo eso nos va a ser útil. Tomamos, por tanto, como criterio la presencia de esas destrezas educativas en el proceso de aprendizaje y, por tanto, focalizamos lo que veamos en la red pensando en actividades que fomenten y propicien la comprensión escrita, la comprensión oral, la producción escrita, la producción oral, la comprensión y producción oral. Y a partir de ahí llega el momento en el que nos lanzamos a buscar información por la red que nos interese. Podemos agruparla, aunque esto no es exclusivo, en distintos ámbitos, por ejemplo, el aspecto sociocultural, el aspecto lingüístico, las redes sociales internas y externas de la clase, y de esta manera llegamos a la elaboración de una linkoteca para la clase, es decir, un banco de enlaces que puedan ser de interés para nosotros y para nuestros alumnos en nuestras clases y que gocen de un cierto rigor, que nosotros lo hayamos visto, que tiene interés, que no es simplemente algo que es un puro relleno. Entonces, así es como nació esta linkoteca, que veréis que está, está completada con sitios web en francés, porque en su día yo lo creé para mis alumnos, pero que pienso que puede ser útil, si no tenéis nada mejor, que seguro que hay cosas mejores, nos puede ser útil para crear una linkoteca en español. De hecho, yo lo dejo así deliberadamente para forzaros a buscar esos bancos de datos en español. Esta será una de las actividades del curso, la creación de una linkoteca para la clase de EDE. Y es una de las actividades evaluables. ¿Ok? En su momento yo os voy a proponer este esquema, que no es ni mucho menos el mejor ni el único, pero que si os puede servir de referencia, lo único que tendréis que hacer es, donde pone TV5 Monde, Le Monde, Radio Canadá, etc., cambiarlo por Televisión Española, El País, El Mundo, La Nueva España, en fin, periódicos en español del área de España o de cualquier lugar cualquier lugar del mundo donde se hable español, porque estamos hablando del español como lengua global y, por tanto, es una lengua global. Cualquier fuente de información, si es rigurosa y está bien, podemos utilizarla. Y así es como fuimos creando en la Linkoteca Sociocultural un banco de enlaces de radio, prensa y televisión. Sabéis que hay muchos de estos sitios web que incluso tienen emisiones específicas para el aprendizaje del idioma, por tanto no conviene desecharlos de antemano. Espacios para la literatura, para la música, para el cine, para la información en general, para la vida y la cultura, y esto sería dentro del marco, digamos, sociocultural. Dentro del espacio, digamos, de la propia lengua, pues hay recursos didácticos para aprender y enseñar. Ahí están puestos los que están en francés. Se trataría de buscar algo parecido en español, que seguro que lo hay y mucho. Diccionarios, gramática, fonética, es decir, todos aquellos bancos de datos, de información, de recursos, que luego permitan a nuestros alumnos tener una información fiable con la que luego hacerles propuestas de actividades. Y si vamos a las redes sociales, pues tendríamos que considerar, por un lado, los blogs, tanto el blog de la clase como el blog como espacio para guardar las actividades de la clase sin que los alumnos intervengan en ella, pero también podemos incluir espacios para el chat o para las redes sociales. A partir de ahí ya podríamos decir que hemos entrado en ese universo de Internet, de la información que está circulando por la red, pero lo hemos filtrado, si se puede decir así, pensando en nuestras necesidades y sobre todo pensando en nuestros estudiantes y en aquellas cosas que queremos que luego ellos desarrollen. Y ahí tenéis todo un mundo de aplicaciones, de sitios web en los cuales podéis ya sea recabar información o ya sea son espacios para publicar la información. Por ejemplo, SoundCloud, que trabajaremos aquí en clase, nos servirá para guardar pues, nuestras grabaciones en audio y que luego podamos difundirlas dentro de nuestro propio blog. Dropbox, no sé qué os puedo decir de Dropbox, porque supongo que todos tenéis Dropbox como un espacio de almacenamiento
de todo tipo de contenido que luego podéis compartir. Dailymotion o YouTube, pues bueno, para los vídeos. Deezer, por ejemplo, sería para la música, igual que Spotify, que no sé por qué no lo he puesto, pues porque no tenía sitio. Ustream sería para emisiones de televisión en línea. En fin, aquí tenéis un montón de espacios, seguro que vosotros conocéis muchos más, que nos pueden ser útiles a la hora de trabajar y buscar información y sobre todo difundirla. Y con todos esos datos llegamos ya a las actividades que se pueden generar desde Internet para la clase. Podemos crear, obviamente, blogs, hablaremos luego. Podemos crear una wiki. La wiki realmente es como un blog en el que todos participamos comúnmente en los contenidos que en ellos vamos publicando. También tenemos la WebQuest, que también es un trabajo dirigido por el profesor a través de una actividad que se propone, que luego hay una serie de recursos y que los alumnos en distintos grupos tienen que elaborar esa información y presentarla. Pero también tenemos los hot potatoes, que es quizás la forma más antigua de las famosas herramientas de autor, es decir, este tipo de herramientas que nos permiten generar ejercicios para la clase. La vamos a ver también, aunque hay otras mucho más modernas, pero esa quizás por ser pionera está bien que la podáis conocer. Los podcasts o las redes sociales, bueno, todos iremos viendo porque SoundCloud, por ejemplo, sería un podcast, es decir, un blog de audio, ¿no? Es que podcast queda como más moderno decirlo en inglés, pero realmente sería eso. Bueno, y así tenemos lo que es la wiki, ese espacio colaborativo donde los usuarios pueden crear, borrar, modificar contenido de páginas a través del navegador. Y se puede, en principio, tener un uso científico, pero hoy en día tiene muchas posibilidades a nivel educativo. Y hay muchas cosas que se pueden hacer a modo de wiki para la clase. Por ejemplo, elaborar un glosario de términos en español según áreas o campos semánticos. Y que un grupo de alumnos trabaje unos, otro grupo trabaje otros, y todos lo publican conjuntamente, por decir algo, porque hay muchas opciones. Bueno, aquí os dejo, por si tenéis curiosidad, una serie de ejemplos, porque todo esto lo podéis pinchar, lo podéis abrir, pero como hay muchas diapositivas no quiero aburriros. Y ahí tendréis una serie de ejemplos del uso de las clases, tanto en el caso de la clase de lengua, con el francés la tenía ahí, pero en principio para español. Un blog en sí mismo podéis hacer que funcione como una wiki y es tan simple como que todo el mundo publique con una única, digamos, con una única identidad. Con una identidad única, todo el mundo puede modificar continuamente lo que va publicando el compañero o puede añadir cosas a lo que ha hecho otro compañero. De modo que se genera una actividad en común, es decir, un trabajo colaborativo. Y si aún así, a esto le añadís no solo datos escritos, sino añadís voz, entonces ya sería una polifonía de voces, lo cual pues sería muy útil, ¿no? Por ejemplo, yo en clase con mis alumnos pues hago una especie de wiki que sería la lectura del Petit Prince, donde cada uno lee un capítulo. Y entonces al final tenemos un montón de voces leyendo esta novela. Esto lo haremos aquí en clase, nosotros lo vamos a hacer aquí, vosotros vais a ser esos alumnos y vamos a leer Platero y yo, cada uno leerá un capítulo y generaremos una polifonía de voces, de trabajo colaborativo, donde prestamos nuestra voz para realizar esa actividad en conjunto. Eso genera un buen flujo de comunicación y de empatía entre los alumnos y, por tanto, creemos que es importante tenerlo en cuenta. Con la WebQuest ocurre algo parecido. Es una investigación guiada con recursos procedentes de Internet, aunque no necesariamente, y que obliga a la utilización de habilidades cognitivas, prevé un trabajo cooperativo y autónomo también de los alumnos, así como una evaluación auténtica, ¿no? Entonces, este es un buen recurso que se usa mucho también en la enseñanza media y primaria y que su estructura sería esta. Hay una introducción, una tarea, un proceso, y ese proceso se echa mano de unos recursos y luego evaluación y conclusión. Serían todos los procesos que se siguen para concluir esa investigación, que también se le llama búsqueda del tesoro. En fin, hay otros términos para aludir a lo que es la WebQuest. Aquí os dejo información, bueno, de Isabel Pérez Torres, que es profesora de inglés, pero bueno, tiene muchas cosas publicadas en español, donde si pincháis veréis toda la información concerniente a la WebQuest. Y ahí os pongo un ejemplo de una WebQuest. En su día desarrollamos una compañera y yo para los alumnos de turismo en francés, donde tenían que imaginar un tour musical del grupo Dover
por distintas ciudades de Francia, en qué ciudad estaban cada uno, lo que nos obligaba a descubrir las características de la ciudad, del lugar de conciertos, etcétera, y bueno, que tuvo bastante éxito los alumnos a la hora de desarrollarlo. Sin embargo, curiosamente, todo esto que estoy contando ya lo habían pensado hace muchos años pedagogos y pensadores y amantes de descubrir los secretos de cómo enseñar bien a los alumnos. Si nos remontamos, fijaros, a 1918 o, bueno, principios de finales del 19, principios del 20, ya veíamos que algunas personas, algunos investigadores, ya hablaban de las guías de trabajo, de la enseñanza basada en problemas, de método de proyectos, de la enseñanza centrada en el estudiante. Lo que ocurre es que ahora con las nuevas tecnologías, aquello que resultaba, digamos, bastante ideal, ahora es totalmente posible. Por tanto, quizás las nuevas tecnologías han venido a implementar algunas teorías de aprendizaje que en un momento, digamos, resultaban ideales y que ahora se pueden perfectamente visualizar. Bueno, ejemplos de hot potatoes, pues también lo veremos, sería crear ejercicios de elección múltiple, generar ejercicios para rellenar huecos, crear crucigramas, crear ejercicios de emparejamiento y ordenación, crear ejercicios de reconstrucción. El hot potatoes es como la versión primigenia, pero bueno, hoy en día se puede hacer directamente en Internet, mucho más fácil, y se puede, lo veréis más adelante, que se puede mejorar bastante lo que yo os propongo. Ahí tenéis ejemplo de una actividad generada con hot potatoes, donde hay una canción, hay un tiempo, un minutaje, para que el alumno tenga tiempo a escucharla, y se les pide después que vayan rellenando la canción con huecos, ¿no? Pero claro, esto estaría adaptado, a ver si funciona bien, a ver. Esto estaría adaptado, obviamente, a nivel de idioma de los alumnos, ¿no? Lo que vayamos a hacer. En este caso, bueno, pues hay una canción y luego pues tendríamos aquí unos vídeos. Por alguna razón no se abre. A ver, permitidme una vez. Habría unos vídeos y los alumnos van escuchando y viendo el vídeo y al mismo tiempo que escuchan la canción van llenando huecos. Y bueno, pues esto mismo lo podríamos hacer en español, ¿ok? Bueno, como este navegador va un poco lento, no me voy a detener, pero en principio se supone que funciona bien. Bien, las otras opciones, insisto, son los podcasts, esos espacios donde guardáis archivos de audio, que los veremos aquí en clase. Yo sugiero Podomatic y SoundCloud, no por nada especial, sino porque los conozco desde hace muchos años y siguen funcionando, no han desaparecido, aunque sí han cambiado las funcionalidades, ¿no? Pero tampoco es mi intención de cada cosa daros 5 programas, sino que prefiero que veáis uno, que lo controléis bien y que lo utilicéis. Y si alguien tiene curiosidad o conoce otro programa que le hace las mismas funciones, que utilice el que él conozca. Es decir, no tenéis que estar necesariamente obligados a usar las propuestas que hago yo si tenéis otras que ya estáis utilizando. ¿De acuerdo? Pero bueno, es interesante saber que podéis crear espacios donde la información de los alumnos, donde los alumnos generan actividades de audio, diálogos, conversaciones en clase, lecturas que hacen en su casa o en la clase, y que se van almacenando ahí como un espacio de almacenaje, pero también de aprendizaje. Bueno, a ver, que no quiero abrir ahora esto para no liaros. Y así es donde llegamos al blog, que va a ser nuestra referencia para el curso. El blog sería ese lugar en donde vamos a publicar, todos estos contenidos. Por tanto, va a ser de alguna manera, el blog sería ese espacio virtual donde vais a entrar en contacto con vuestros alumnos a la hora de transmitir información, ya sea porque sean ejercicios, ya sea porque sean propuestas de presentaciones de otro tipo, pero eso sería la razón de ser de por qué utilizamos el blog en esta clase. En principio se actualiza periódicamente, los lectores pueden escribir, pueden dejar comentarios, ya habéis visto el otro día que el blog era un espacio dinámico, en el momento en que estamos dejando comentarios, ¿de acuerdo? Y la temática de cada blog, pues bueno, pues es totalmente personal, puede haber blogs periodísticos, empresariales, en fin, tenemos 1000 formas de utilizar un blog. Lo importante es que entendamos que la razón de ese blog es para colaborar a la hora de transmitir conocimiento. Si tenéis tiempo y humor, ahí tenéis blogs como diarios personales, para opinar, para enseñar, para tratar temas tecnológicos, culturales, educativos, artísticos, recreativos, etcétera. Espacios para
publicar y serían estos servidores de blog. Como ves, hay un montón de ellos, pero bueno, con que conozcáis uno y os funcione, no hace falta que los investiguéis todos, ¿de acuerdo? Lo que os decía el otro día, lo que hace que el blog tenga algo especial es la función comentario, porque ahí es donde se genera la interacción entre la persona que presenta las informaciones o publica contenidos y quien lo lee, de modo que se genera una buena, digamos, relación comunicativa, ¿no? Lo que se llama un feedback, ¿no? Que se dice. Y así tenemos, bueno, un aspecto del blog puede ser este, que lo vimos el otro día en esas fotocopias que os di, es decir, siempre hay un espacio central y una o dos columnas a un lado u otro en el que se almacena información pertinente y necesaria para el blog, sea dentro del blog, información interna o información externa. La información externa puede ser hilos de noticias, puede ser la linkoteca, y la información interna sería pues todos los archivos que hemos ido generando a la hora de publicar todos los artículos. ¿Por qué usar el blog? Pues porque es flexible, se pueden actualizar los contenidos continuamente, podéis actualizar los contenidos del blog en vuestro móvil, lo podéis hacer en una tableta, lo podéis hacer en un ordenador. Es fácil de utilizar en el sentido de que no tenemos que ser expertos en conocimientos de diseño ni HTML ni ningún tipo de, digamos, de formación científica profunda. Se puede personalizar, se puede diseñar a nuestro gusto y sobre todo permite la interactividad. ¿Okay? Y a partir de ahí entramos en el blog de la clase y dentro del blog de la clase digamos que se clasifican por la temática, por el soporte del medio de expresión o por los objetivos. De modo que había como tres grandes grupos de blogs, el blog del profesor, el blog del estudiante y el blog de la clase. Podría ocurrir que el profesor tenga su propio blog y los alumnos accedan a esos contenidos pero no participen de ellos, lo hagan desde fuera. Puede ser que le pidamos a que cada alumno tenga su propio blog a modo de cuaderno donde publique sus contenidos y no se comparten de alguna manera con los compañeros, cada uno tiene su propio blog, o el blog de la clase, que es lo que vamos a hacer aquí, donde el profesor y los alumnos publican conjuntamente. Pero ya esas opciones ya dependen del contexto en el que vayáis a trabajar, en el público con el que estéis. Hay otros profesores y otros estudiosos que proponen más divisiones, ¿no? Blog de estudiantes, blog de profesor, blog de audio y vídeo, blog como sitio pedagógico, pero bueno, no dejan de ser divisiones muy similares al final, ya que en todas consiste en espacios para almacenar y publicar información. Ahí tenéis algunos ejemplos de blogs pedagógicos interesantes. Por ejemplo, el blog de Loic Lener, me hace mucha gracia este blog porque el profesor publica todas las semanas una actividad y los alumnos reaccionan siempre con los comentarios. Ellos publican la reacción de la actividad solamente en los comentarios. No pueden publicar en el blog. Y parece ser que le va bastante bien porque siempre tiene como 14 o 15 entradas en cada cosa que publica la profesora, ¿no? Blog de audio y vídeo. Bueno, ya para qué vamos a hablar de audio y vídeo si ya sabéis que está ahí internet. Blog del profesor, blog del estudiante. Aquí son blogs individuales donde los estudiantes van publicando. Y el blog de la clase, que sería como colofón final el blog que vamos a utilizar nosotros en esta clase. ¿Ventajas y utilidades? Pues eso, lo que he repetido antes. Lugar de reflexión y discusión, guía de enlaces de interés para un tema concreto, publicación de ejercicios de clase, espacio para trabajo de una asignatura, un diario personal, medio de promoción de actividades de un grupo. Sería muy interesante si queremos hacer intercambios con otros estudiantes en otro instituto o incluso en otro país por medio de la plataforma eTwinning. El blog puede ser un buen lugar para realizar ese tipo de trabajo. Y entender el blog como el espacio de aula, es decir, todo lo que pasa por el aula va al blog y todo lo que hay en el blog luego se hace en el aula. Es decir, puede ser un lugar de ida y vuelta de las actividades que hacemos. Y también es interesante el espacio para la interculturalidad, ya que a través del blog también podríamos compartir conocimientos con estudiantes de otro lugar, en este caso están aprendiendo un idioma, que quieran a su vez participar en ese blog. Por tanto, se desarrollan una serie de habilidades, como son la autonomía de aprendizaje, la comunicación, la investigación, importante, análisis y síntesis ante toda la avalancha de información que hay, y habilidades de cooperación y trabajo en equipo. Y de cara al profesor, pues lo mismo, no solo es útil para el alumno, sino al profesor igualmente, porque le permite conocer mejor de cara a los alumnos las asignaturas, medios de evaluación, espacio de publicación, herramienta
de gestión de conocimiento y espacio para completar contenidos de la asignatura. Todo esto para volver a lo mismo, a motivar a los alumnos a que escuchen, a que lean, a que hablen, a que escriban y se comuniquen en la lengua que están aprendiendo. Y aquí ya aparece todo un montón de blogs. El blog como una unidad didáctica, el blog como de contenidos culturales, el blog de la clase. Lo importante es que al final, cuando elaboréis un blog, y lo veréis aquí también, vais a generar muchos. Normalmente el blog de la clase sería el centro, y a modo de periferia o a modo de satélites alrededor del blog, veréis que habrá blogs de vídeo, blogs de actividades complementarias, de audio, que a su vez luego todos ellos se van a publicar dentro del blog de la clase. Es decir, son espacios para guardar información y publicación, y el blog de la clase lo que haría sería centralizarlos. Y lo descubriréis en algo del curso, como vamos a crear como 7, 8 o 9 blogs diferentes, y todo para que al final aparezcan publicados en el blog de la clase. Y ahí estarían los distintos blogs, blogs colectivos para la clase, blogs para publicar contenidos de música, bueno, son blogs que yo he ido creando, blogs para la lectura, algunos de estos han tenido muchísimo éxito. El de Petit Nicolas es bueno, no sé si lo conocéis, la historia de un chavalito bastante revoltoso, ¿no? Bueno, yo he creado un blog para solo un librito y ha tenido muchísimo éxito. O sea, me escriben profesores de África y de América y de Asia, porque a veces no oigo el vídeo, no sé qué pasa, no se ve algo. Y bueno, no oigo el audio, perdón. Es decir, que se están utilizando, se están compartiendo, ¿no? Mensajes para profesores y alumnos. Y ahora, solo otra cosita más, a la hora de trabajar con el blog. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Básicamente, en las propuestas que hagamos, hay que tener en cuenta estas 4 palabras. Sencillez. Cuando vosotros hagáis vuestro blog, no lo adornéis en exceso, no lo hagáis demasiado pesado, ¿no? Que sea sencillo para que se pueda centralizar bien la idea de lo que queréis hacer. Rigor en la documentación aportada. Tenéis que buscar materiales que estén contrastados. No tenéis por qué saber todo lo que publicáis en el blog, pero por lo menos las fuentes de información aseguraos que estén contrastadas, que sean fiables. La conveniencia, es decir, deberíamos de publicar contenidos en función de la edad de nuestros estudiantes o de aquello que queremos que aprendan, ¿no? Y luego la oportunidad. Bueno, parece también una obviedad, pero si estamos en Navidades pondremos contenidos navideños y no pondremos contenidos de verano o al revés. Es decir, siempre es importante tener en cuenta esos 4, digamos, elementos para que tengáis un trabajo que sea bastante sólido y atractivo para la clase. Y a partir de ahí ya nos toca desarrollar las actividades para la clase. Y bueno, ahí hay un montón de actividades que yo en su día hice para mis blogs, de comprensión y producción escrita, de producción oral, comprensión oral, etcétera, que se podrían ir viendo. Estos son solo ejemplos que si los vais pinchando veréis que aquí los alumnos leen un texto o simplemente aquí es una grabación en vídeo donde los alumnos comentan. Esta es una alumna presentando un trabajo. Esto sí lo vamos a hacer aquí porque una de las actividades que haréis en este curso será la presentación de un trabajo, ¿de acuerdo? Que lo vamos a hacer de una manera virtual. Podéis utilizar los propios trabajos que tenéis que presentar al final de vuestro máster, ¿no? Sé que tenéis que presentar trabajos, pues podemos de alguna manera hacer lo que ha hecho aquí esta alumna. Es decir, vamos a presentarlo en vídeo, de modo que no haría falta estar físicamente en un lugar para presentar el trabajo. Y de hecho, pues aquí esta alumna pues habla de los coristas, un trabajo que ella hizo, la famosa película, y es una grabación en vídeo. Entonces no hubo que ir a clase y presentarlo, lo hizo tranquilamente y luego se presentó. Bueno, no sé si está el audio funcionando, creo que no, pero eso sería una actividad interesante que podríamos tener en cuenta de cara a la utilización de los blogs. ¿Ok? A ver, que no se me vaya esto. Aquí son alumnos en clase, simplemente interactuando. Y, por tanto, una cosa fundamental, ¿y los blogs para qué? Vamos a ver. Hacer un blog para luego colgar actividades que luego no tengan evaluación, eso es hacer trabajar a los alumnos y no darles una recompensa. Entonces es importante
que el blog tenga una función evaluadora, es decir, que el alumno se sienta reconocido cuando le haga ese trabajo. Por tanto, todas las tareas y propuestas que se realicen con y desde el blog deberían de tener un carácter evaluable para que cobren plena dimensión académica. No se trata de publicar por publicar. Por la propia contribución en la aportación de contenidos a un blog, el alumno debería ser evaluado de una forma continua, al registrarse un histórico de las actividades que ha generado a lo largo del curso, pues una actividad continua. Los contenidos generales de modo continuo deberían ser materia de análisis en el examen final, es decir, las cosas que hagan el blog que sean materia de análisis para que tenga sentido. Trabajos presentados individualmente en un grupo deberían ser objeto de una evaluación en 3 vertientes y el propio blog debería ser objeto de una encuesta. Sería interesante pasar una encuesta al final del curso para ver el grado de satisfacción que los alumnos hayan podido experimentar al realizar el blog, de modo que pueda ser interesante de cara al próximo curso utilizarlo o no. Por ejemplo, en una de las actividades del blog, el alumno es evaluado de forma continua porque se registra un histórico de lo que hace. En la actividad de la wiki, los alumnos responden con test de vocabulario importantes, debería ser evaluable. En otra actividad, como es una creación de una web quest, también debería ser evaluable. Y en la actividad de la propuesta de una canción, por ejemplo, que el alumno tiene que presentar, debería ser evaluable. Es decir, que si trabajáis con blog y hacéis que los alumnos utilicen los blogs, no hace falta que publiquen muchas cosas, pero las 2 o 3 cosas que les pidáis que tengan un carácter evaluable, porque si no, eso digamos que mermaría el interés de trabajar con él. Y ya sin más, aquí estarían algunos blogs en streaming, en los que yo de alguna manera he ido publicando contenidos. Tenemos blogs, clips de canciones con subtítulos, blogs para el profesor, blogs para la clase, blogs de alumnos. Estos son alumnos compañeros vuestros de otros cursos, que hicieron su blog, como lo sabéis vosotros. Y ya sin más, pues bueno, aquí os vuelvo a repetir un sitio web donde os informa cómo crear el blog y para leer más sobre el tema, pero todo esto lo tenéis en los documentos que ya os di en su momento. Por tanto, creo que esta parte la podemos saltar. Aquí sí me debemos hablar de Google, porque Google ya empezó en el año 2007 por ahí y ya se anunciaba que iba a ser, vamos, una gran revolución, y la verdad es que, aunque es un poco gran hermano porque sabe todo lo que hacemos, lo cierto, quizás porque quiere saberlo para controlarnos, nos da un montón de herramientas. Y en la medida que no sean útiles, pues creo que no debemos de despreciarlas. ¿Ok? Google Docs, Google Books, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, digamos, terminaríamos la presentación. Os prometo que no volveré a hablar tanto de nada, es solo daros una serie de ideas para que reflexionéis. Por lo que lo vamos a hacer a partir de ahora es crear nuestro blog. O sea, así que esto lo guardáis, os agradezco vuestra paciencia y a partir de ahora vamos a ver cómo creamos nuestro blog. ¿De acuerdo? Ya está, se acabó mi parte de estar hablando tanto tiempo. Ahora os toca trabajar a vosotros. Bien, vamos a crear el blog. Algunos no sé si ya lo habéis creado, porque sé que hay aquí algunos que sí tenéis mucho conocimiento y mucho uso de las nuevas tecnologías. No sé si es el caso general. Pero para crear vuestro blog, lo primero que tenéis que hacer es abrir vuestra cuenta de Gmail. ¿De acuerdo? Supongo que ya la tendréis abierta, pero por si acaso tenéis que abrir vuestra cuenta de Gmail, vuestra cuenta de correo puede servir. Y si ya la tenéis abierta, podéis abrirlo también en Blogger, ¿eh? Podéis ir directamente a Blogger, pero lo más cómodo es ir a la cuenta de correo de Gmail, es lo más cómodo. ¿Ok? Yo voy a ir a la cuenta también para verlo. Y veréis que aquí... Vale, vamos a cerrar esto. Si tenéis la cuenta, fijaros siempre en la parte de arriba, bueno, no hacía falta entrar hasta aquí, pero si tenéis la cuenta, veréis aquí donde está la identificación, que hay como una especie de, en la parte superior izquierda, veréis que hay aquí como una especie, como si fuera un mini teclado. Si pincháis en él, veréis todas las aplicaciones que van incluidas
dentro del propio Google, dentro de la propia cuenta de Google. Si no están ahí, más abajo donde pone más, veréis que se van abriendo más, y una de ellas es Blogger. ¿De acuerdo? Vais allá a Blogger, y me imagino que todos de alguna forma ya podéis, el otro día ya habéis publicado en el blog de la clase cómo se puede Gmail. ¿Bien? Bueno, pues ahora, ya una vez que estáis aquí en este espacio de Blogger, donde estaba el text de la clase, el blog del curso, si bajáis completamente, os pone abajo del todo nuevo blog. ¿De acuerdo? Imaginaros que vais a publicar algo en el blog de la clase, pero ahora vais a crear un blog nuevo. Si alguien no lo ha encontrado, que me lo diga, porque si no entiendo que ya lo habéis visto. A ver, tú ya estás en tu espacio. Aquí, nuevo. Ahí, ¿vale? Y ya lo primero que tenéis que hacer al nuevo blog es ponerle un título. Alguno igual ya lo tenéis hecho, ¿vale? Nuevo blog y serviría esta pantalla. ¿De acuerdo? De ahí ponéis un título para vuestro blog. ¿Alguien no? Es para la clase, no reales, pero ponéis lo que queráis. Tiqueteando, no sé lo que queráis. Va a ser vuestro blog. Va a ser el blog que yo voy a grabar. Bueno, no hace falta que os sea ¿vale? Es solo para romper el hielo. Las tickets. Buscaros un título que sea simpático y que tenga que ver con la enseñanza de él, ¿vale? Pero que no pasa nada, que luego lo podéis cambiar, no pasa nada. A ver, ven para acá. ¿Cómo te llamas? Perdona. Estefanía, ven para acá. Que te voy a invitar a que entres en el blog. A ver. No, primero por aquí. Vale, vamos a ver, añadir autores. Escribe aquí tu dirección de general. Escribe tu dirección de general. Ahora tienes que bien escrito, porque yo estamos pensando. Entonces, esto ya está. Vale, pues ahora vete a tu cuenta de correo y te llegará la invitación. Y me avisas cuando te ves, ¿vale? Bueno. ¿Sabes lo que pasa? A ver, pero uno. A ver, añadir autores con tu cuenta de Gmail. Bueno. Bueno, pero no pasa nada. Tenéis que ir rellenando esos campos, ¿de acuerdo? Un segundito. A ver. Porque vamos a hacer el nuevo blog. Yo ya lo tengo creado. Entonces ponemos el título y luego la dirección. La dirección obviamente tiene que ser TixNL. El blog nuestro se llama Tix para L18. No es muy original, pero vosotros tenéis el que queráis. Pero tiene que ser, una cosa es la dirección URL y otra cosa es el título del blog. ¿De acuerdo? El título puede ser simpático, la dirección que sea fácil de recordar, que no sea muy complicada. Tiqueteando, no sé, no se me ocurre nada.
A ver, está muy bien. Aquí son tu elección. Ahora, la dirección, acuérdate que ya va a ser direcciones http://, que ahí pones el nombre, solo con el nombre, pues luego se te lo eso no te falta, te lo genera solo. Eso te lo genera solo. Tú simplemente escribes solo el nombre de este ¿Estáis en ello? Sí. Bueno, algunos ya estáis aquí editando todo. Tú ya sabes de esto, ya tienes tu blog. Pero como es posible, de lo que lista, bueno. Bueno, algunos ya estáis para darme clase a mí de lo que estáis haciendo ya. Bueno, una vez que habéis creado el blog, me refiero que tenéis un título y una dirección, ¿de acuerdo? Pues ya estaría creado el blog, ¿de acuerdo? Y una vez que está creado, yo es que si creo una hora me voy a liar porque ya tengo el otro creado, me voy a hacer un lío. Se supone que ya estaría el blog creado y os fijaríais en la columna izquierda donde vamos a diseñar el blog, ¿de acuerdo? Vamos, por ejemplo, a aquí, tenemos entradas, estadísticas, comentarios, ingresos. Ahí sería una serie de información relevante para el blog. De momento, nos vamos a configuración, a lo básico. Aquí en lo básico yo creo que no tenéis que hacer nada, en principio. ¿De acuerdo? Excepto si hay permisos, los autores del blog, pero de momento no vais a tener, sois vosotros mismos. Si tuvierais alumnos que queréis que publiquen en el blog, tendríais que poner una dirección de correo electrónico para invitarles a que participen, que es lo que he hecho yo con vosotros. De momento no tenéis que hacer nada. ¿De acuerdo? Bueno. Luego tenemos entradas, comentarios y elementos compartidos. Entradas, comentarios y elementos compartidos. Podéis decidir cuántas entradas queréis que aparezcan en la portada. Yo he puesto 7 por defecto, porque podéis decir que aparezcan 5, 8, 10, las que queráis. El resto no tenéis que hacer nada, pero fijaros donde pone comentarios. Esto es importante porque aquí podéis decidir que pueda comentar quien quiera. Puede comentar vuestras publicaciones. Perdón, no, a ver. Cuenta un número del niño. Y ahora vamos aquí. Bueno, bien. Si estáis donde estoy yo, porque algunos estáis algunos estáis diseñando todo por ahí muy bien, el tema de los comentarios es importante de cara a vuestros alumnos. Si queréis que la información solo sea entre el profesor y los alumnos, podéis filtrarlo. Yo lo dejo abierto para que cualquier persona pueda publicar, pero aquí podéis filtrarlo solo a usuarios de cuentas Google, solo a miembros del blog, es decir, si en el blog hay varios alumnos, solo esas personas. La moderación de comentarios es importante también, es interesante, porque podéis decidir que nunca se moderen, que se moderen a veces o se moderen siempre. Esto es para evitar que a veces lleguen comentarios que pasan muchas veces a vuestros blogs, pues de publicidad de todo tipo, y pensar siempre en publicidad de productos farmacéuticos, de contenido sexual, o sea, todas las cosas más inimaginables os pueden aparecer en el blog. Entonces, en este sentido, y sobre todo si estáis trabajando en una clase con adolescentes o con niños, pues podéis decir los comentarios que estén siempre moderados. ¿Eso qué significa? Que cada vez que hay un comentario, vosotros sois los primeros que leéis el comentario y decidís si luego se publica o no. Dado que vamos a estar trabajando en la red está todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, es importante, aunque ahora mismo no tiene importancia para nosotros, a la hora de crear un blog con vuestros alumnos, cuidado con los comentarios. El resto, no hace falta que toquéis nada, en principio.
Así que voy a pasar, dentro de configuración, voy a pasar a correo electrónico. Aquí no tenéis que hacer nada, solo aseguraos de que el correo electrónico es el que lo vais a recibir. Luego es a idioma y formato, y aquí sí tenéis que tener cuidado porque seguramente que estaréis ahora mismo con el horario de California, seguramente. Entonces, en horario y formato tenéis ahí que acondicionarlo. ¿Cómo vas? ¿Haces el nombre de la clase? Sí, tengo que crear uno también. Es que para una cosa tuya, cuando vas aquí a la cita, ahí tienes y luego lo puedes hacer. Entonces, lo vayas haciendo. A ver, aquí, por ejemplo, puede ser, tú que dices más pesado. No, yo estoy sí, aquí es una frase. Y aquí es una dirección para puede ser, es que no se me ocurre que puedes poner. Luis, ¿qué direcciones hay? Vamos a ayudar un poco a la compañera. ¿Qué direcciones tenéis ahí para la URL que habéis puesto? Para la profe de 18. ¿Sabes lo que te quiero decir? Puedes poner cualquier quieras. Sí, se lo selecciona. Y ahora ya hay un título que puede ser mi espacio para él. No, pero selecciona lo que quieras. No pasa nada. Bien, aquí no hay que hacer nada ya. Esto está todo correcto. A ver. Puedes decir, bueno, quiero que realmente cualquiera, o quiero que solo gente con Google, o gente de este cualquiera de momento. Si estás con un niño, con adultos, en clase, o adolescentes, ten cuidado. Moderar, yo pongo duda, si el algoritmo quiere decir, cada vez que alguien tiene un comentario, tú primero lo lees y luego decides. Ahora mismo no es importante, pero cuando estés trabajando, puedes ser. El resto lo puedes dejar como está. Correo electrónico, después ya has guardado, para la configuración. Bien. Correo y electrónico, aquí no tienes que hacer nada, asegúrate de que este es el correo a donde va a llegar toda la información. Y luego estamos en idioma y formato. Idioma y formato, bueno, yo tengo puesto español España y zona horaria GMT Madrid. Y ya lo demás no he tocado nada, pero podéis decidir cómo lo queréis poner, ¿vale? De momento, lo que os doy son pequeñas cositas porque luego tranquilamente en casa podéis mejorarlo. Luego, preferencia de motores de búsqueda. Aquí en principio no tenéis que utilizar nada. En otros no tenéis que hacer nada de momento. Y en configuración de usuario tampoco. Bueno, podéis decir perfil de usuario Blogger o perfil de usuario Google Plus, pero no es importante. O sea, todo esto lo podéis obviar, ¿vale? Por tanto, hemos estado en configuración, lo más básico. Ahora vamos a ir siempre en la columna izquierda, a donde pone el tema. Y aquí, donde pone tema, tenemos la opción de personalizar. Tenéis ahí una serie de plantillas para que elijáis una que más o menos os pueda gustar. Una vez que lo habéis personalizado, que habéis decidido en tema, ¿de acuerdo? Y que ya lo habéis aceptado, siempre a veces en la parte superior derecha os pone actualizar o algo, porque a veces tenéis que actualizarlo. Luego vais dentro de ese espacio, una vez que habéis seleccionado la plantilla, fijaros donde pone personalizar, porque ahí sí le vais a dar la forma a la portada de vuestro blog, a lo que va a ser el esquema del blog. ¿De acuerdo? Entonces, podemos usar varias estructuras, insisto, sencillo, dinámico, picture window, fantástico. Yo personalmente he pasado mi fase del PowerPoint con luces, colores, música y de todo, y tengo una tía en Madrid que le encanta todo eso, pero bueno, tiene 78 años y hasta los 70 no manejaba internet, y ahora es un crack, pero pone de todo, luces, colores, flores. Mi consejo es que cuanto más sencillo sea, mejor, pero obviamente yo no voy a interferir en vuestros gustos a la hora de hacer un diseño. Pero sí es importante este apartado, porque en cuanto a los temas, podéis elegir el fondo,
Podemos ajustar el ancho, que es lo que más me interesa. Y podemos, en el diseño, aquí a mí me interesa cómo queréis qué aspecto queréis que tenga, ¿no? Yo he elegido, como veis aquí está marcado, he elegido este diseño de la doble columna, pero cada uno puede decidir un diseño u otro, ¿eh? Porque aquí ya entramos en cuestiones personales de diseño. ¿De acuerdo? Yo he elegido eso. Esto lo podéis cambiar siempre. Se puede cambiar y modificar, ¿eh? No tenéis por qué tomar como algo rígido lo que hagáis hoy. ¿De acuerdo? Si vamos a avanzado, bueno, aquí de momento no quiero entrar todavía. Estamos en el fondo. Ajustar ancho. Esto me interesa. Ajustar ancho, ¿eh? Ajustar ancho es interesante porque normalmente ya todos los ordenadores, todas las pantallas son pantallas formato 16. Y eso sirve para que vuestro blog, las columnas, sean más anchas o más estrechas. Entonces, si vamos a priorizar la entrada del blog, lo que va en el centro, lo ideal es que le pongáis un ancho generoso. El blog completo, yo le he puesto 1360 px, quiere decir píxeles. O sea, puntos de luz, que es para que sea muy ancho, ¿de acuerdo? Yo le he puesto ese número, podéis poner más o menos, y lo que sí me interesa es la barra de la izquierda o la derecha, o las dos, que sean más pequeñas. Eso podéis probar para que veáis cómo os quedaría el blog. Y si queréis que aparezca con mucho espacio en el centro y menos en los laterales, porque a veces por error dejáis muy poco espacio en el centro y lo que estáis publicando se ve muy chiquito. Y no, conviene que tengáis un buen espacio para que ahí se puedan publicar vuestros vídeos y vuestros textos. Por tanto, yo aquí sí os sugiero que seáis bastante generosos con el ancho del blog y sobre todo con el espacio central. ¿De acuerdo? Aunque insisto, podéis modificarlo cuantas veces queráis. El tema del fondo es por si queréis ponerle una foto o algo en el fondo del blog. Bueno, yo ya he puesto una tontería, he puesto una foto con florecitas, porque ya estoy cansado de tanto frío y tanto invierno, y ya necesito primavera, y entonces he puesto unas florecitas así, y he puesto PIC 2018. Bueno, eso es coger una foto que os guste, si queréis que sirva de fondo al blog, y la podéis hacer. Pero sí, personales. Socorro, help. Ok, a ver, estamos aquí, pues vamos a el tema avanzado, gadgets. Porque esto es lo mismo que no te hagas resoluciones. A ver, este pone también, ¿ok? Entonces, este de momento. Entonces ya está. Y luego sobre pues si quieres poner alguna foto, esta es la que tiene, entonces la puedes cambiar, pero no hace falta que la hagas ahora. Y el tema ya lo has elegido y ya está. Aquí siempre que hagas algo, apretar aquí. Aquí no te lo da. En este formato que tú has elegido no te da esa opción. Es un problema de formato. Yo he elegido uno que no te lo permite. Así, de momento, lo dejas así, ¿de acuerdo? Y si lo quieres, lo aplicas, ¿de acuerdo? Quiere decir que no siempre estas opciones de modificación de formato son posibles porque depende del tipo de plantilla que hayáis elegido. No todas las plantillas tienen la misma funcionalidad, ¿de acuerdo? Como veis, os permite elegir la gama de colores. Yo no me complicaría mucho, pero si es un tema que os interese, podéis ahí dedicar un tiempo a buscar gama de colores, ¿ok? El ajustar el ancho sí es lo que me interesa. El tipo de diseño también me interesa que lo tengáis claro. Y luego ya si vais avanzado, podéis decidir qué tipo de letra queréis que aparezca. Si es en el texto de la página, en el fondo, en enlaces, en el título del blog, en la descripción. Yo aquí francamente no he tocado nada. No he tocado en nada, ¿eh? Pero si queréis se puede modificar todo esto. ¿De acuerdo? Una vez que todo esto se ha modificado, pues ya le hemos dado bastante forma al blog. Vais a ver el blog
y veréis más o menos cómo os habrá quedado. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería lo que respecta al tema. Y ahora vamos al tema del diseño. Es decir, cómo voy a estructurar y organizar el blog. Diseño. Si estáis en diseño, ¿de acuerdo? Pues ahí tendríais la organización del blog. ¿Ok? Yo es que no estoy con la pantalla adecuada y no me deja verlo bien. A ver si lo puedo hacer más pequeño para que lo podáis ver mejor. Fijaros, en mi caso, el blog en su estructura tiene este diseño, que es el que yo he elegido, y veréis, si os fijáis en mi blog, que tanto a la izquierda como a la derecha ya hay una serie de espacios que yo he ido publicando en el blog. Fijaros, al pasarlo, veréis que el ratón hace como una especie de cruz en todas las direcciones. Eso quiere decir que yo puedo modificar hacia arriba o hacia abajo lo que quiero que aparezca en el blog. ¿Ok? Ya, en este caso es muy interesante donde pone añadir un gadget. Añadir un gadget. Si lo abrís, ahí tenéis una serie de pequeños programitas que podéis añadir a vuestro blog, a vuestro diseño, y que pueden aparecer en un sitio u otro. Para que aparezca en un sitio u otro no tenéis más que arrastrarlos. ¿De acuerdo? Voy a rebobinar, por si acaso no ha quedado claro. Lo que he hecho es ir al apartado de diseño y me aparece el blog, y como si fueran pequeños espacios me indica más o menos la organización del blog. ¿Ok? Y allá donde pone añadir un gadget, quiere decir que puedo añadir una serie de espacios para publicar cosas que me interesan en el blog. Algunos de ellos ya vienen por defecto, pero otros los podéis añadir. Fijaros, añadir un gadget. Un gadget, por ejemplo, HTML, es muy interesante porque cualquier cosa que tenga un código HTML lo podéis publicar ahí. Por ejemplo, si tenéis un vídeo de YouTube, buscáis el código HTML y lo podríamos publicar ahí. Tendríamos que acordarnos, eso sí, de que sea más pequeñito para que quepa en esa columna. Pero sería cuestión de darle al más y añadirlo. Tenemos, por ejemplo, archivo del blog. Este se añade siempre, este gadget, porque permite que todo lo que vais publicando se genere una carpeta de archivos. Tenemos cabecera de página. Lo podéis añadir. Si queréis poner una cabecera bonita al blog, lo añadís. ¿De acuerdo? Etiquetas, un espacio para las etiquetas, una lista de enlaces. Esto es interesante cuando publiquéis en el blog, no solo vuestro blog, sino una lista de enlaces de blogs de la clase. Por ejemplo, el blog del curso estaría bien que apareciese en vuestro blog. En la lista, creáis una lista de enlaces en la que incluís el blog de la clase, el blog del curso, porque os puede ayudar a entrar y salir de él y ver lo que está publicado. Por tanto, esta parte es interesante que la descubráis, y una de las cosas que tenemos por aquí por ejemplo, que es interesante, es el feed. Esto sería un hilo de noticias. Un feed es un hilo de noticias que permite que, por ejemplo, si queréis que en vuestro blog aparezcan de modo actualizado las noticias de un periódico o de una institución académica que está continuamente publicando información que pueda ser relevante para vosotros, pues ahí lo incluís en el blog. En ese widget, en esa aplicación que se llama feed, que es un hilo de noticias. Podéis probar y añadirla. Por ejemplo, tendríamos que buscar el vídeo de noticias de la Universidad de Oviedo, o del Diario del País, o del Instituto Cervantes, o de Televisión Española, o cualquier otra institución o medio de comunicación que os pueda interesar. Para ello, buscaríamos en Internet, podríamos escribir CID, sin más, Universidad de Oviedo, algo así. A ver, no sé si aparecerá, si no aparece por aquí, o simplemente buscamos. De todas las páginas web, normalmente aparece un logotipo
A ver. Si vamos a la Universidad de Oviedo, en algún sitio tendríamos que tener un hilo de noticias, que es como un símbolo. A ver si verás, aquí está. ¿Os fijáis aquí? Cuando tenemos esta especie, no sé cómo, en fin, que recuerda un poco como si fuera una especie de señal, de onda, ¿no? Que se está como emitiendo, como si fuera una especie de, no se me ocurre ahora, la conexión a Internet que tenéis en el ordenador. Eso es un feed de noticias. Entonces, simplemente copiáis lo de arriba y ya os llevaría al feed de noticias de la Universidad de Oviedo. Vamos a ver si funciona. Yo ya lo tengo creado, pero bueno, vamos a crear lo voy a crear de nuevo, añadir un gadget y tenemos un feed de noticias. Normalmente son noticias RSS. A ver si lo he hecho bien, porque a veces no funciona correctamente. A ver. Contenidos RSS. RSS quiere decir Red Sindicada de Noticias. Entonces vamos aquí y aquí tenemos en contenidos RSS, noticias del SIC, solicitudes, bla, a ver qué tengo por aquí de la Universidad de Oviedo que me interese. Contenidos RSS. Pues por ejemplo este mismo, copio esta dirección, siempre en esta dirección siempre aparece RSS por algún lado, ¿de acuerdo? Y ahora voy aquí y lo paso y si lo he hecho bien, ahora sí lo he hecho bien, lo voy a guardar, ¿de acuerdo? Y si voy a ver el blog, ya aparecería, no sé dónde lo he colocado, así lo he colocado aquí al principio, voy a guardarlo, voy a ver el blog y fijaros que aquí arriba aparece el hilo de noticias que acabo de añadir, aparece aquí. Cada vez que añadís algo, aparece siempre esta pequeña herramienta, aparece como si fuera una especie de martillo, de destornillador, que lo que hace es que podéis siempre editar y publicarlo de nuevo, cualquier cosa que queráis. No sé si estáis probando alguna cosa, ¿de acuerdo? Entonces, de momento, lo importante es que sepáis que cada vez que queréis añadir alguna cosita, tenéis que ir siempre al diseño y a donde pone añadir un gadget. Podéis añadir todos los que queráis. El mismo gadget se puede añadir 4, 5 o 6 veces. Todo lo que queráis. ¿De acuerdo? Pero tampoco hace falta que lo hagáis todo el primer día. Simplemente que vayáis descubriendo cómo funcionaría. Y luego acordaros que esto, si aparece en lugar de una mano, aparece una especie de flecha en todas las direcciones, quiere decir que lo podéis poner y cambiar de sitio como queráis, a vuestro antojo. ¿De acuerdo? Por tanto, hoy simplemente que descubráis esas funcionalidades, no tiene que ser el día perfecto, simplemente que sepáis cómo podéis ir diseñando vuestro blog. Hay algunas de estas funciones que tendríais que añadirlas siempre. Por ejemplo, la función de etiquetas, la función archivos del blog, la función newsletter, esas deberíais de añadirlas. La función feeds, si queréis añadir un par de feeds, ¿no? Y la función HTML la dejaremos, pero la vamos a usar mucho cuando os pida que pongáis a un lado o a otro pues vídeos musicales o listas de música, veremos si la vamos a utilizar. Pero bueno, podéis ahora probar alguna, mínimo tenéis que poner la de newsletter, no sé si ahora tengo ese nombre, no sé con qué me la cabeza, lo has mirado otra vez. Busca correo, aquí, pone seguir por correo electrónico, esa tenéis que añadirla. La de seguir por correo electrónico, esa la añadís. Y eso es para noticias de instituciones académicas. La de seguir por correo electrónico, pues esa la añadís para que si alguien quiere ir a vuestro blog, con que ponga su dirección de correo, la van a recibir permanentemente. O sea que hay algunas que las vamos a poner siempre y otras son opcionales.
Si estuviera bloqueado, a lo mejor esta página que está bloqueada, no sé si me explico. Bueno, es volver a intentarlo, ¿eh? O sea, si no te dejas, mira, es que si te deja uno, te deja pues tendrías que simplemente volver a o sea, que yo por qué en lugar de a ver, por ejemplo aquí pues ahora vamos a dejar un poquito más de espacio. Digo yo, para que quede igual de la derecha que de la izquierda. Claro, hombre. Quería que se viese un poco esta foto. Vale, no, por eso te digo que vos lo cojas todo. Yo le dejé 1300, no más de 1500, para que se vea, pero tú si quieres incluso, si me gusta mucho los libros, pues decir, quiero que solo sea una columna y tiene más espacio. Es decisión tuya. ¿Cómo vais con el tema del blog? ¿Vais más o menos viendo lo que hay que hacer? ¿Tenéis alguna dificultad en particular? ¿Vuestro silencio supone aquiescencia? ¿O, No, según la... Eso lo decides tú, según el tipo de plantilla que nos principal. Vamos a ver. Puedes elegir, pero puedes elegir, por ejemplo, o sea, esto puedes elegir que hacia abajo. Bueno, por ejemplo, y ahora, en este tema, lo puedo modificar solo para que tú aplicar a los entonces ahora ya vamos a editar la personalidad. Y ahora, a la hora de editarlo, en este caso, sí te permite hacer lo que el otro permite. Porque depende de la plantilla que has elegido. En esta plantilla te permite hacerlo. En la otra no. Eso es el peaje que tienes por utilizar uno u otro. Entonces, si tú quieres este, utilizas este. Y en este caso, así puedes. Ahora, siempre ajustarlo, perdón, aplicar, ¿ok? Y ahora sigue todavía trabajando bien, si me permites, y aquí es ajustar el ancho, que antes no dejaba, y ahora sí te deja así. Entonces, el ancho ahora lo vas a hacer más grande, por ejemplo, que te queráis, o así, y los laterales, que te queden, por ejemplo, 240, que sean iguales, o 240, o 240. Si yo voy modificando esto, luego hay algunas cosas en estas plantillas por defecto que si no os interesan las podéis quitar. Por ejemplo, en el blog del curso me aparecían abajo una serie de informaciones de últimos comentarios, de últimas entradas, que a mí no me gustaban, que los tropeaban y se lo he quitado directamente. ¿De acuerdo? No, es súper especial. Antes de crear posible en lugar de crear una ventana, crear una ventana. Ya había creado un curso que se llamaba Yo como para mí, por eso me funciona. Yo en mi caso, como el vídeo es una externa al blog, lo pongo en la columna de la derecha. Y la información interna del blog lo pongo a la izquierda. O sea, como lo que necesitas. Lo importante es que cuando hagáis un blog os pongáis respetéis vuestro gusto, pero os pongáis en el fe de que lo va a ver.
que le facilitéis la información, que le facilitéis la búsqueda, aún respetando vuestro deseo de que hagáis de una forma u otra. Yo en el tema del blog, salvo que sea una cosa muy excesiva, no os voy a decir haz esto o haz aquello. Sí conviene que los fondos, por ejemplo, no impidan leer los textos, porque si los fondos impiden leer los textos, están dificultando el manejo del blog. El blog tiene que ser atractivo para quien lo va a ver. Eso es importante. Pero... Alejandra, tu título, ¿para qué no estás haciendo como algo como Alejandro? ¿Para qué no estás haciendo ¿Qué vale añadir? Bueno, bien. Ya has hecho una, ya has hecho un feed, ¿no? Sí, sí, de la universidad. Ya está, cuando queráis buscar un feed, buscad siempre RSS, que quiere decir Red Sindicada de Noticias. En cualquier lugar que veáis RSS, es el feed de ese lugar, del periódico, de una institución académica. A veces algunos no lo tienen, pero prácticamente todos tienen. Vuestro propio blog tiene un feed. Vuestro propio blog tiene un feed. De modo que alguien podría, en el blog de uno, tener el feed de las noticias del compañero. Se podría hacer. ¿De acuerdo? Yo de momento he creado el feed de una red de bibliotecas de la actualidad del Museo de Oviedo, la portada del mundo, la portada del país. Luego he creado una lista de contribuyentes y he creado después varios que son archivos HTML, porque he puesto una florecita muy bonita y entonces lo he puesto como HTML. ¿Cómo hago para poner la florecita en lateral? Bueno, pues lo que hago es primero la imagen de la flor la publico en una entrada en el blog, pero no la llevo a hacer pública, o sea, la dejo siempre en secreto. Y luego veo el HTML y el HTML de la foto la pego ahí, y entonces ya aparece la foto en ese sitio. Pero bueno, es una tontería que no es importante de momento. De momento solo quiero que tengáis un blog. Lo siguiente que vais a hacer es, si recordáis, el otro día publicasteis una entrada en el blog de la clase. Pues lo que me gustaría sería que fuerais al blog de la clase, que fuerais a vuestra entrada, que la editaseis en HTML, porque así lo pilla todo, y es copiar y pegar. Y la pegáis en vuestro blog como una entrada. De modo que el trabajo que habéis hecho el otro día lo podéis poner en vuestro blog. Eso es un trasvase de información, es muy interesante, porque aunque parezca un simple juego, quiere decir que todo el tiempo que has estado haciendo una cosa, la puedes aprovechar para volver a utilizarla. ¿De acuerdo? Entonces, si estáis en ello y no estáis todavía así muy perdidos, espero que no, recuperáis la entrada que publicasteis en el blog de la clase del otro día, la volvéis a editar, espero que la podáis recuperar, que la veáis ahí, y según la publicáis, voy a hacer yo lo mismo, imaginaros, yo estoy en las entradas, y tengo, por ejemplo, aquí cualquier entrada. Yo voy a coger una entrada y la publico. Lo que hago es ir a la entrada, una de ellas, en este caso sería una entrada vuestra, imaginaros. Yo voy a pillar aquí una entrada, pone mi entrada al blog de no sé qué pone, One Beauty One. Bueno, como yo soy administrador, puedo usar todas las entradas. Luego la voy a editar, con tu permiso, la voy a editar. Fijaros, siempre cuando estáis editando tenemos la opción en la parte izquierda, redactar o HTML. Redactar es tal como se vería y HTML es en códigos HTML.
¿Por qué os digo que la copiéis desde HTML? Porque así no se os escapará ni un detalle. Mientras que si copiáis desde versión redactar, puede que se os quede algo por el camino. Entonces, yo voy a hacer esto, puedo hacerlo así, o simplemente ratón derecho, donde pone seleccionar todo, y así me aseguro de que está todo seleccionado, copiar, y ahora voy a mi blog y lo copio como una entrada. Y así todo ese trabajo del otro día lo podéis recuperar para vuestro blog. Con lo cual, ya tenéis una entrada. Que sería vuestra propia entrada. Sí, claro, que es una pequeña presentación. Sí, no, directamente en tu blog. Sí, los que estáis ahora el primer día, lo hacéis en vuestro blog. ¿De acuerdo? Y diseño. ¿Lo estáis viendo? Bien, esta es su entrada, ¿no? Vamos a ver. ¿Sabes? Podrías hacer esto. Pero Porque Dios quiere HTML. Y vuelves a copiarlo. Y ahora ya. Es importante que sepáis que todo ese trabajo que habéis dedicado el otro día a hacer una entrada no es trabajo perdido, porque lo podéis recuperar en vuestro blog. Y lo podéis. Es que me estaba divirtiendo Muy bien. Esto está un poco quizás, ¿no? Sí, pero bueno, lo reduje. yo lo respeto, ¿eh? Yo respeto todo lo que hagáis. Cuando tratáis que esto puede ignorar y ya está, ¿vale? Entonces ya, así ya podéis publicar una primera entrada. A ver, tú quieres ir a... ¿Quieres ir al blog? Este es tu blog. ¿Y qué quieres hacer? Ah, bueno. Entonces, vamos aquí. Vamos al blog. Entonces, estamos en el blog de la clase y tú puedes entrar. Por ejemplo, ¿cuál es la guía? ¿Esta es la tuya? ¿No está bien? No. ¿Cuál es? Bueno, aquí está tu nombre, mira. Ese es lo que intenté. Ah, vale. Bueno, no importa. Vamos a ver si se puede. Si se puede, es correcto. Ah, no, pero es muy poquito. Es muy poquito. Bueno, se puede hacer, ¿eh? Realmente es que tienes 6 minutos. ¿Tienes una entrada más completa? Sí. Búscate una entrada más completa. A ver. Búscate una entrada que tengas por ahí ya completa. Más que nada es para que sepáis que la información de un blog se puede traspasar a otro. Y si la hacéis en HTML es 100% garantizado. Muy bien. Pues ahora, mira, esta es la versión HTML y de esta manera te garantiza de que todo se va a pasar por derecho y haces seleccionar el verbo. Y ahora esto y aquí estamos cualquier título. Es el mismo Yo voy a. No, parece que yo le he puesto hasta texto. esto igual podría hacer igual la otra que gusta que sería pero que si quieres ahí lo digo que le das algo al centro de y luego esto por ejemplo es un poquito esas cosas tuya, ¿no? Tú a mí no me vas a gastar. Sí, ahora está bien, está bastante ancho, yo lo dejaría así. Si quieres dejarlo así, aplicado. ¿Vale?
Bueno, si ya tenéis un blog, en el blog de la clase, en el mío, podemos hacer una cosa. Me podéis mandar una entrada con la dirección de vuestro blog. Y para que quede chuli, lo primero que vais a hacer es hacer una foto de la portada de vuestro blog. ¿Cómo hacéis una captura de pantalla de vuestro blog? Bueno, es muy sencillito. Lo digo para que quede bonito, pero si no, no pasa nada. Imaginaros que este es el blog de la clase y yo quiero hacer una foto para luego publicarlo, luego en el otro blog. Porque podría poner la dirección, puedo poner el blog de la clase, UHRL, bla, bla, pero queda feo. Si queréis que quede bonito, hay una función en las aplicaciones que es recortar, a ver si la encuentro aquí, porque aquí a veces no la encuentro, accesorios de Windows, y dentro de ellos está herramienta de recortes, accesorios de Windows, herramienta de recortes. ¿Lo estáis viendo? Porque yo, es que el Windows 10, yo soy del Windows 97 y me pierdo, ¿eh? Bueno, siempre que estáis aquí, en el Windows, abajo del todo, se abre esta parte derecha de archivos y buscáis accesibilidad de Windows. Accesibilidad de Windows, pincháis, hay varias de ellas, y una de ellas es, a ver que me he perdido, es la de los recortes. La tenía en la mano y por mirar para vosotros, vaya por Dios. A ver. ¿La habéis encontrado? Sí, buscándola abajo, ponerse recorte Bueno. y te sale. Vale, pues ya está. Es más fácil. Muchas gracias. Es que no creas tú que yo con el Windows me pierdo a veces, ¿eh? Recortes. Vale, muy bien. Muchas gracias. Un millón de gracias. Bien, entonces, la abrís y fijaros, una vez que esto está activado, hacemos nuevo. Veréis que la pantalla se pone un poco como más oscurita, seleccionáis un trocito que os apetezca, por ejemplo puede ser esto de aquí, o una foto o algo, o todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Y lo guardáis como si fuera una foto. Guardar como, y ponéis foto mi blog, por decir algo, ¿eh? Foto mi blog. Lo guardamos ahí como un archivo, puede ser PNG o JPG, yo creo que es mejor. Lo guardáis. Y ahora vais al blog de la clase del curso y generáis una entrada. Y en esa entrada ponéis esa foto. Y cuando la foto ya esté puesta, generáis un enlace de vuestro blog a través de esa foto. Y ya os queda una forma de presentar vuestro blog de otra sencillidad. Muy bien. No os puedo decir, no sabemos ¿qué? Sí, esto me pasó el otro día y se lo quité porque a mí me pasaba igual y me estaba mareando. Vete a diseño, bueno, son los cuatro veces. Vale. Y vincularlo a la dirección A ver, muy bien. Esto es la entrada de la clase, la copias. Ahora vas a tu blog. Esto es aquí, ¿no? Tu blog. Aquí. Vas aquí a la nueva. Y por aquí en HTML. Acuérdate que redactar HTML. Vas en HTML, lo pegas, ahí, le pones un título, lo que quieras y ya está. ¿Ok? Y así publicáis vuestra primera entrada. ¿Estamos ahora en qué estamos? ¿En tu yo? Vale. No, estamos en herramientas. Aquí, accesibilidad de Windows. Y ahí seguro estás ahí, busca. Si no estoy viendo reportes abajo es suficiente. Pero vamos, si lo tenemos por aquí. Estira aquí. Y te aparece.
Sí, bueno, Eso será una foto. Todo lo que hay en la Es que yo creo que y ahora tenemos aquí. Y luego, imagínate que quieres hacer una foto. ¿Vale? sí, que subir ahora, la sube aquí, ¿vale? Es que ya te dan un Y luego guardar. Todo guardar. Le pones un nombre. Los nombres siempre que todas las cosas todo unido y sin nombres, ni ellos ni acentos. Con todo clase, pero todo de la gente. A lo mejor si lo lees y todo el mundo lo que se vea, para luego subirla en una entrada y poner aquí perdido, ¿no? A tu propio blog. Te haces en el más, yo toco aquí. Muy bien. al blog del curso, le mandas un enlace a tu blog. Y en lugar de poner el enlace directamente, le pones con una foto que queda más mono. ¿Cómo se puede poner una? A ver, hay que hacerlo dentro del blog. Muy bien. ¿Cuál es el objeto que quieres hacer? ¿Tienes filas? Sí, sí, pero no. Muy bien, perfecto. Y ahora tienes el enlace. ¿Cómo se llama tu blog? Es aquí. Ya está. Y imagínate, que vaya de blog. ¿Cómo que de blog? Yo. Vale, muy bien. Sobre tu blog. Ya lo vamos a ver. Pero esto lo deberías haber publicado en el blog de la clase, no lo hemos publicado en tu blog. No sé qué ha puesto. Pues yo le voy a poner un comentario. A ver, eso es un ¿Qué pedo? Por nada, no vuelvo a decir. Guarda los enlaces. Copiado, lo vas a saber de la página, ¿no? Y luego para segundo. A ver, entonces, aquí le quieres poner la dirección. Para poner ahí la dirección, cuando ya está guardado, y ahí está. Si quieres conocer, más grande. Luego, si tú tienes una dirección web para enlazarlo, pinchas aquí y vas a enlazar. Haces un bloque. Escribes ahí la dirección y el reloj de la clase. No, pero bueno, en tu blog, ¿no? Pues ahora escribe aquí, el texto de la página. La dirección de tu blog. ¿Para publicar? Sí, es para publicarlo en el blog de la clase. Estamos en el blog de la clase y escribe aquí la dirección de tu blog. ¿Me explico? Sí. ¿Habéis hecho eso más o menos? Si no, no hace falta que pongáis la foto. Era solo para que sepáis que queda mejor un enlace a través de una foto que un enlace a través de un simple texto, pero no pasa nada. Perdona. Pero es que no tengo la ¿Tú pusiste ahí la dirección de
Pues ven para acá. Claro. Ay, amiga. Un segundo. Ay, amiga, pero si estás sin invitar. ¿Quieres venir a la fiesta sin estar invitada? ¿Eh? Estamos en el vídeo también. A ver, me he perdido. Vamos a ir aquí a... un segundito. Configuración. Claro, por eso tú no has publicado todavía porque no estabas invitada. Pues a ver, añadir autores, escribe colección de Gmail. Sí. Vale, no, eso no es. Mira, ahora sí, ahora sí. Sí, porque publícalo. Vamos a ver. Bueno, no sé si más o menos habéis intentado que a través de una foto, que es un enlace, en el blog de la clase me lleve a vuestro blog. No sé si habéis intentado. Eso es lo último que nos falta antes de que os marchéis. Vamos a ver. En las entradas, una cosa importante, y ya os dejo que os marchéis. Bueno, podéis marchar cuando queráis, pero os dejo que os marchéis, es mi manera poco elegante de hablar. Vamos a ver, cuando estéis publicando algo, ¿de acuerdo? Una cosa importantísima que no hemos abordado hasta ahora es la columna, cuando estéis en el espacio de publicación, es la columna que está a la derecha donde pone etiquetas, programar, ubicación, opciones, etcétera, etcétera. En etiquetas tenéis que poner siempre, si es el blog de la clase, ponéis como mínimo vuestro nombre, para que se vaya a generar una carpeta de las cosas que os corresponden a cada uno de vosotros. En vuestro blog, según vayáis creando contenidos, ya decidís qué etiquetas ponéis. Pueden ser actividades de literatura, actividades de música, actividades de audio, de cursos. Ya cada uno, según su genio creador y los contenidos que vayan creando, va generando etiquetas. Podéis poner varias etiquetas a la misma entrada, porque es varias maneras de localizar después lo que hayáis publicado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en nuestro blog de la clase ya hay muchas etiquetas que corresponden a vuestros nombres. En vuestro blog sois vosotros quienes vais a generar las etiquetas en función de los contenidos. Por tanto, es cosa vuestra. Donde pone programar, automático, quiere decir que va a publicarse exactamente en el momento en que lo vais a publicar. O sea, es la hora exacta. Pero hay una cosa muy interesante, que es establecer fecha y hora. Podéis hacer que vuestra entrada aparezca un día determinado a una hora determinada, que no se vea hasta ese momento. Imaginaros que queréis poner un examen, en clase o una actividad, y que está en el blog, pero no queréis que se vea, que los alumnos la vean hasta el momento exacto en que la vayáis a utilizar. Por tanto, podéis hacer publicaciones futuribles que estén ahí almacenadas para que aparezcan tal día a tal hora. Imaginaros que hay una actividad que solo queréis que la hagan en clase los alumnos. Podéis hacer que esa actividad aparezca el día 2 de marzo a las 10:30 de la mañana. Y estáis en clase y solo en ese momento se va a ver. Y luego podéis también volver a ocultarla, de modo que el alumno solo puede trabajar durante media hora o durante una hora. Entonces es importante siempre que publiquéis que seáis conscientes del tema de la programación, el horario. Normalmente yo no le doy importancia, pero puede ser importante. Y el tema de la etiqueta. Respecto a la ubicación y lo demás, pues no es importante de momento. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo va eso? ¿Cómo va por ahí? ¿Bien? Alejandra, ¿todo bien? ¿Por ahí habéis generado ya entradas a los blogs? Sí. Muy bien. Bueno, pues si os parece, como ya son las 5:30, lo vamos a dejar, ¿eh? Me parece que son 5:30. ¿De acuerdo? En casa. Sí, tenéis que empezar en casa. Todo eso lo tenéis que empezar en casa. Oye, ahora cuando estamos filmando, ¿cómo se la sesión? Yo cierro la sesión y después acabo. Porque esto es lo que se hace.
Escucha, Yo quiero sesión. tú has elegido. Y donde la no puede A cosas que has indicado, Sí, pero hay pero puedes escribir esa parte. Vamos a ver. Pero digo que como lo que en el ordenador hemos metido la sesión hay que... Esto no es. ¿y cómo se hace? ¿Aquí? No, en el simbolito donde lo puedes meter. Izquierda, izquierda, izquierda. Bueno, por favor, vais cerrando los ordenadores, cerrar vuestra sesión y cerrar el ordenador y nos veremos el jueves, pero ojo, a las 5:30. Ha habido un cambio en los horarios, ¿de acuerdo? Aquí mismo a las 5:30, el jueves. Muchas gracias por la paciencia y por la compañía. Si tenéis alguna duda de lo que habéis hecho, buscad un momento en casa para practicar, ¿vale? Porque cada día vamos a ir añadiendo cosas nuevas, entonces conviene que estas cosas aparentemente sencillas las tengáis claras, ¿eh? Porque vamos a ir todos los días añadiendo cosas nuevas. Pues ya está, por mi parte terminamos aquí por hoy. Yo voy a cerrar el vídeo este.